En este ejemplo, compararemos el método de deconstrucción y el método tradicional para resolver una ecuación lineal en una variable. Sin embargo, es importante reconocer, a medida que utilizamos cualquiera de los métodos, siempre estamos realizando la misma operación a ambos lados de la ecuación, lo que crea una ecuación equivalente. Primero resolvamos la ecuación usando el método de deconstrucción, también se conoce como la historia del método variable. Para este método, el primer paso es construir la historia de la variable que crea la ecuación, y luego el segundo paso, deconstruir la historia de la variable. Y luego 3, aplique la historia de deconstrucción a ambos lados de la ecuación para resolver la ecuación, y paso 4, verifique la solución. Sin embargo, este método tiene problemas. Cuando tenemos ecuaciones en la forma que se muestra aquí, donde si el término variable no es el primero, necesitaríamos reescribir la ecuación para que el término variable sea primero como una ecuación variable. También hay problemas cuando hay términos variables en ambos lados de la ecuación. Una vez más, tendríamos que reescribir la ecuación como una ecuación equivalente donde el término variable es el primer término en el lado izquierdo o derecho de la ecuación. Por esta razón, podría ser útil en este punto hacer la transición al método más tradicional para resolver ecuaciones lineales. Para este método, hay una opción para multiplicar ambos lados de la ecuación para borrar cualquier fracción o decimales, pero en general, el primer paso es simplificar cada lado de la ecuación, borrando paréntesis y combinando términos similares. Luego el paso 2, suma o resta para aislar el término variable en un lado, y el paso 3, multiplica o divide ambos lados de la ecuación para aislar la variable y resolver la ecuación. Y luego, nuevamente, paso 4, verifique la solución. Primero resolvamos la ecuación usando el método de deconstrucción. Comenzamos por determinar la historia de la construcción. Entonces, comenzando con la variable m, primero multiplicamos por 3 para obtener 3m. Paso 2, restamos 1 para obtener esta diferencia. Paso 3, luego multiplique por 4 para obtener este producto, y luego el paso 4 es agregar 7 para obtener esta suma, y luego el resultado es negativo 13. Para la historia de deconstrucción, necesitamos deshacer estos pasos de la historia de construcción para resolver la ecuación para m. Para la historia de deconstrucción, primero deshacemos la suma de 7, restando 7, luego deshacemos la multiplicación por 4 dividiendo entre 4, luego deshacemos la resta de 1, agregando 1, y finalmente, deshacemos esta multiplicación que involucra 3 dividiendo ambos lados por 3. Entonces, aplicando la historia de deconstrucción, el primer paso es, reste 7 de ambos lados de la ecuación. Simplificando ambos lados de la ecuación, 7 menos 7 es 0. Ahora tenemos la ecuación equivalente 4 veces la cantidad 3m menos 1 igual. Negativo 13 menos 7 es negativo 20. El siguiente paso es dividir ambos lados de la ecuación por 4. Simplificando, 4 dividido por 4 se simplifica a 1. Ahora tenemos la ecuación equivalente. 3m menos 1 es igual a negativo 20 dividido entre 4 es negativo 5. Para deshacer la resta, agregamos 1 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 1 negativo más 1 es 0. Ahora tenemos la ecuación 3m es igual a 5 negativos más 1 es igual a 4 negativos. Y el último paso es deshacer la multiplicación por 3, dividiendo ambos lados por 3. Simplificando, 3 dividido por 3 es 1, una vez m es m, nuestra solución es m es igual a 4 3 negativo. Ahora resolvamos la ecuación nuevamente usando un método más tradicional. El primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación, lo que significa que para esta ecuación, comenzamos distribuyendo los 4 para los paréntesis y luego combinamos términos similares. Entonces, 4 veces 3m es 12 metros, menos 4 veces 1, entonces eso es menos 4 más 7 es igual a negativo 13. Todavía podemos simplificar el lado izquierdo, combinando los términos similares o los términos constantes. Negativo 4 más 7 es positivo 3. La ecuación se simplifica a 12 metros más 3. Es igual a negativo 13. El siguiente paso es aislar el término variable sumando o restando. Necesitamos deshacer el más 3 restando 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 3 menos 3 es 0. La ecuación se simplifica a 12 metros igual.
Negativo 13 menos 3 es negativo 16. El último paso es multiplicar o dividir todo esto por m. 12 metros significa 12 veces m, el último paso es dividir ambos lados por 12. Simplificando, 12 dividido por 12 es igual a 1, una vez m es m. Tenemos m es igual a 16 12 negativo, pero esta fracción sí se simplifica. El mayor factor común entre 16 y 12 es 4. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 4, lo que nos da m es igual a 4 3 negativo. Entonces obtenemos la misma solución. Una vez más, lo importante a recordar aquí es que para ambos métodos, realizamos la misma operación a ambos lados de la ecuación, cada vez obteniendo una ecuación equivalente. Ahora, para verificar que esta solución sea correcta, necesitamos sustituir 4 3 negativo por m en la ecuación para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Para este ejemplo, usemos la calculadora. Evaluaremos el lado izquierdo de la ecuación para asegurarnos de que sea igual a negativo 13. Entonces ingresamos 4 paréntesis abiertos 3. Y luego multiplicado por 4 3 negativo, entonces abre paréntesis negativo 4 dividido por 3 paréntesis cercanos y tenemos menos 1. Cerrar paréntesis más 7 e ingresar. Y observe cómo el lado izquierdo de la ecuación es igual a 13 negativo cuando m es igual a 4 3 negativo, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.